El sabio de corazón recibe los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Shalom, que el Eterno les guarde y les conceda paz a sus vidas. Hoy en nuestro programa de Café con Torah estaremos dando una enseñanza muy interesante, ya que vamos a estar hablando de un programa, de la segunda parte de nuestro programa anterior. Hoy estoy acompañado de mi moré, Ricardo Rojas, conocido en la casa de Israel como Moche Rafa Ben Abraham. Shalom. Mi amada esposa, Migdalia Álvarez, conocida en la casa de Israel como Braja Baxara. Shalom. Su servidor, Jorvis Torrealba, conocido en la casa de Israel como Reuben David Ben Abraham. Como le estaba comentando, mis amados, vamos a estar hablando de la segunda parte de ese programa, pero primero le quiero dar un resumen de lo que hablamos en el anterior para ir conectándonos en el programa. El título es el siguiente: ¿las festividades bíblicas son del Eterno o exclusividad de los judíos? En ese programa, en el anterior, hablamos de cuáles y cuántas eran las fiestas del Eterno, qué tiempos proféticos marcaban, cuáles eran las fiestas de la casa de Israel, si la Navidad era bíblica, cuáles eran las fiestas marcadas por el Eterno, si Yeshua y sus apóstoles celebraban esta fiesta. El día de hoy vamos a tener dos temas muy importantes, amores. Es si Pablo o Rashaul, conocido con su nombre hebreo, él celebraba su fiesta. También vamos a estar comenzando el ciclo de las fiestas bíblicas. Hoy comenzamos con el Shabbat. Va a estar interesante el programa de hoy. Para empezar, More, me gustaría leerle un versículo que es Hechos 26, que dice de la siguiente manera: pero nosotros zarpamos de Filipos después de las fiestas de los panes sin levaduras, y los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Aquí estaba Pablo hablando de una fiesta de los panes sin levadura. Fíjese algo, vemos que partieron de Filipos, o estaban en Filipos. Quiere decir que estaban dentro de una provincia que no era exactamente Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban en una comunidad de creyentes en el Señor, en nuestro Señor Jesús, Yeshua. Eran creyentes de origen no judío, es decir, eran creyentes de origen gentil. Y vemos que hacen referencia a esta festividad. ¿Qué entonces quiere decir esto? Quiere decir que el apóstol Pablo guardaba las festividades del Eterno, y no solamente él, sino los que estaban con él, porque ahí vemos claramente en el contexto que no estaba solo. Y vuelvo y repito, si estaban en Filipos, estaban dentro de una comunidad de creyentes de origen gentil. Por lo tanto, podemos deducir a través del contexto que el apóstol Pablo, y no solamente él, los que estaban con él, guardaban también la festividad. Sí, porque dice, porque nosotros zarpamos. No dice yo zarpé. Exactamente. Y esta fiesta, Shalom, gracias por estar allí viendo nuestras enseñanzas. Esperamos que sea edificación para ustedes y útil en sus vidas. Y bueno, siempre cuando comenzamos también le agradecemos al Eterno, y Pues, bajo su autoridad, bajo la autoridad de nuestro Adón, Yeshua, no More, y de nuestras autoridades, estamos realizando este programa, y le agradecemos al Eterno por sus vidas. Así es. Así es. Entonces, lo que llama la atención aquí, que dice panes sin levadura, ¿esta es una festividad que viene después de Pesa o es la continuidad de Pascua? No, está enmarcado dentro de la misma festividad. Recordemos que Pesach comienza el 14 del mes de Aviv, 14 de Nisan, en el primer mes, y inmediatamente que comienza Pesach, y al otro día comienzan los panes sin levadura. Es decir, a partir de Pesach, de Pascua, como se conoce en el mundo occidental, comienza la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, está dentro de un mismo contexto. Ok, perfecto. Son seguidas. Exacto. Vamos a leer otro versículo respecto a esto de que si ellos guardaban las festividades bíblicas. Vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 7 y 8, dice: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Y en el 8 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés.
aquí nombra otra festividad que es bíblica, que es del Eterno. Claramente, y es una fiesta que está registrada, que está documentada en Levíticos capítulo 23, es decir, que no se puede aducir de que muchas veces, porque una de las cosas, me perdonan mis amigos, muchos seguidores que están en denominaciones cristianas que dicen que esas fiestas son de los judíos y que ahora en adelante nosotros somos ahora el nuevo pacto y por lo tanto no tenemos que ver nada con esa fiesta de los judíos. Pero resulta y pasa que aquí estamos, como acaba de leer mi hermana, estamos leyendo la primera carta a los Corintios, una carta de lo que se conoce en el mundo occidental como el Nuevo Testamento. Ya aquí nuestro Señor había entregado su vida, había resucitado, está a la diestra de nuestro Dios. Esto quiere decir que ellos guardaban esta festividad, porque aquí están nombrando la fiesta de Pentecostés, que está registrada en Levítico 23, como una fiesta bíblica ordenada por el Eterno. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que el apóstol Pablo y también sus seguidores, los discípulos, que todos eran discípulos de Cristo, discípulos del Mesías, continuaban guardando las festividades. Y sí, estaban aquí, como dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Éfeso es una comunidad, es una comunidad no exactamente de Israel. Aquí también había creyentes de origen no judío. Y aquí vemos como usted decía, que no solo Pablo, porque en el programa anterior hablamos que Yeshua y varios apóstoles ya celebraban esta fiesta, ¿verdad? Pero para continuar y no irnos por otro lado, vamos a leer primera a los Corintios 5, 7, 8, que dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Yeshua, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Ok. El 8 dice: así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, sino con... Así que celebremos nuestras Pascuas no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con panes sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Aquí nombra eso, ¿verdad? O sea, dice, porque llama la atención que en el otro versículo dice que Él es nuestro Cordero Pascual, porque lo digo, me llama la atención, y disculpa que te interrumpa, pero que dicen que ya no se tiene que celebrar esta festividad porque ya Él es nuestro Cordero Pascual. O sea, no tiene nada que ver, con más razón debemos celebrarla, ¿cierto, Moisés? Claro, ¿no? Y fíjense, el 8 es claramente, aquí dice, así que celebremos la fiesta. Aquí vemos el apóstol Pablo diciendo, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Como acaba de decir mis hermanos, la fiesta de Pascua, que en hebreo es Pesach. Ahora, hay algo que hay que resaltar aquí. Fíjense, en la primera carta de los Corintios, creo que capítulo 11, dice que Pablo dice de la siguiente manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La gran pregunta es, si el apóstol Pablo, dentro del mundo cristiano, es conocido como un ícono del cristianismo en todas sus manifestaciones. Si él dijo, sé imitadores de mí, yo, es una opinión personal, digo que una de las maneras de emular, de imitar al apóstol Pablo, como él dijo, como él expresa, como él documenta aquí en el texto bíblico, es celebrando la fiesta, porque él dice, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, si Pablo celebraba la fiesta, ¿por qué los cristianos no deberían imitar a Pablo celebrando la fiesta? Y Yeshua, porque obviamente si Pablo celebraba, cuanto más no el maestro. Él imitaba a su maestro. Todo discípulo imita a su maestro. Así es. Continuamos con otro versículo. Acuérdense que estamos hablando y estamos haciendo acotación de si ellos o si el rabino Rab Shaul o Pablo, conocido en el mundo occidental, verdaderamente celebraban las fiestas que están en Levítico 23. Vamos a buscar en Hechos 18, 21, que dice lo siguiente: sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. O sea, le está hablando aquí también de una festividad que él quería guardar, o que tenía que guardar. Exactamente. Que era un mandamiento. Y fíjense algo, dice la fiesta, pero dice fiesta, pero no dice qué tipo de fiesta. Sí. Pero ¿estaba en dónde? Él estaba en Éfeso. Exactamente. Y fíjense, quería ir a Jerusalén. ¿Qué pasa con esto, queridos seguidores?
Hay 3 fiestas bíblicas que son del Eterno, que no son de exclusividad de los judíos, sino que son del Eterno, y la podemos celebrar todo aquel que forme parte del pueblo de Dios. Esto no se nos puede olvidar. Los gentiles que se convertían al Dios de Israel, así como hoy en día, forman parte del pueblo de Dios, forman parte de Israel y de sus promesas. Entonces, fíjense algo, cuando se habla de la festividad en Jerusalén, pero no dice el tipo de festividad, se refiere a una de las 3 fiestas que son fiestas de peregrinación, que era la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una de esas 3 fiestas Pablo iba a celebrar, y no solamente él, sino los que estaban con él. Entonces, en resumen, el apóstol Pablo sí celebraba la fiesta, y no solamente él como judío, sino que estaba siempre dentro de comunidades no judías creyentes en Yeshua, en Jesús de Nazaret, y celebraban estas festividades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, como parte del pueblo de Dios, es menester que la celebremos, porque hay un solo pueblo, no 2 pueblos. No hay un pueblo, el pueblo de Israel, y un pueblo cristiano. Recuérdense que la iglesia cristiana forma parte del único pueblo que Dios tiene, Israel. Así es. Bueno, para ir terminando sobre el tema de Pablo, si celebraba la fiesta o no, vamos a leer Hechos 20:16, que dice de la siguiente manera. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa para llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Aquí sí dice la festividad que Sí, quería celebrar. porque quería ir a celebrar Pentecostés. ¿Y de qué manera la quería celebrar? O sea, estaba como deprisa. Sí, O rápido. sea, vean quería que no O sea, que no fuera pasó llegar. de largo, no se quedó porque tenía que llegar. Pues, Dice apresurada, dice aquí. ¿Por qué Está sería apresurado. eso? Porque las festividades, queridos amigos, son un mandamiento del Eterno, son preceptos de nuestro Dios. Porque las fiestas, como dijo muy bien mi hermano en la introducción del programa, las fiestas son del Eterno, de Dios. Las fiestas no son ni de exclusividad del pueblo de Israel ni de los gentiles. Las fiestas son de Dios. Por lo tanto, todo aquel que se considere parte del pueblo santo de Dios tiene que celebrar las festividades, porque las fiestas, recordemos que en el primer programa hablamos de que son tiempos determinados, tiempos señalados por el Señor. Por lo tanto, es menester que nosotros, como buenos discípulos del Mesías, de Cristo, debemos acudir a esas santas convocaciones que el Señor hace a través de esta festividad. Y fíjense, Pentecostés. Aquí hay que resaltar algo, queridos hermanos. Miren, la fiesta de Pentecostés. Muchas denominaciones de corte pentecostés o de corte pentecostal dicen que la iglesia nació en el día de Pentecostés, que era la festividad de Pentecostés, que en hebreo es Shavuot. Aquí cabe una pregunta que hacer. ¿Por qué si muchas denominaciones de ala pentecostal dicen que la iglesia nace en Pentecostés? La gran pregunta es, ¿por qué no celebran la fiesta de Pentecostés? Es raro yo ver una iglesia pentecostal celebrando la fiesta de Pentecostés cuando cae. La fiesta de Pentecostés, o la fiesta de la semana, o la fiesta de Shavuot, comienza 50 días después de la Pascua, después del Pesa. Yo no he visto. Extraño. Es extraño. Deberían celebrarla porque acuérdense, si Shaul, o el apóstol Pablo, como se conoce en Occidente, la celebraba, ¿qué dijo Pablo? Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ellos con el nombre de Iglesia Pentecostés, y no le dan honor a nadie. ¿Cómo que A nosotros? esa festividad, deberían darle honor a esa Eso iba, festividad. porque si ellos dicen, vienen de esa raíz de Pentecostés, o sea, si yo vengo de esa raíz, yo tengo que celebrar esa fiesta. No, es que nosotros. Y no por celebrarla por todo lo alto. Correcto. Y nosotros, Darle honor a esa Claro, por darle ejemplo, honor. nosotros le damos honor al nombre del programa. Café con Torá, Pues tenemos. sí, estudiamos Torá con café. Entonces, Exacto. ¿por qué no le dan honor al nombre de Pentecostés? ¿Cierto? Porque No, nosotros así es. no olvidamos el nombre de nuestro programa. Exactamente. Bueno, sí, es extraño, porque yo digo que no hay una instrucción. Como la vez pasada usted dijo algo que es muy interesante, y siempre hay que tenerlo en mente sobre el que no tiene instrucción, está como en la nada. O sea, el que no tiene la instrucción, el que no tiene la información. Exactamente, porque miren,
una cosa es que a nosotros nos pueden enseñar, pero si nosotros nos enseñan con una mala información, Ajá. por muy buena que sea la intención, vamos a crear una caotización. ¿Por qué? Porque si no enseñamos las escrituras bajo su perspectiva y esencia original, que es la perspectiva hebrea, porque recuérdense que este libro es un documento hebreo, es un documento judío israelita. Esta fue escrita para los hebreos y por hebreos, para luego ser enseñada a las naciones. No, quiero aclarar esto, no que este libro es exclusividad para que lo lean nada más los judíos, Claro. no. La Torá fue entregada al pueblo de Israel, muy ciertamente, pero con el precepto del Eterno que fuera enseñada a las naciones, porque recuerden que Israel es la nación sacerdotal, es la nación como luz que representa la luz de las naciones. Entonces recuérdense que los conceptos de salvación, santificación, conceptos de Mesías, de un Salvador, son conceptos hebreos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros debemos estudiar las escrituras responsablemente bajo su perspectiva original. Este programa no tiene la intencionalidad ni el propósito de convertirlos en judíos, porque muchas veces así es como nos atacan. Pero fíjense en algo, ninguno de estos tres servidores que están aquí presentes somos judíos. No es porque sea malo ser judío, porque nuestro Salvador es judío. Cada vez que nosotros vemos, hermanos, cada vez que un predicador, un evangelista X, un pastor, predica a Jesús, predica a Pablo, predica a Pedro, predica a Mateo, predica a Marco, predica a Santiago, predica a Jeremías, predica a Salomón, predica a David, predica a Moisés, todo esto son personajes judíos, israelitas, del pueblo santo de Israel, de los cuales, por la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos y por los méritos del sacrificio redentor de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, conocido en Occidente como Jesucristo, por esa obra redentora, nosotros somos parte de ese pueblo. Sí, porque se ha enseñado, se ha mal enseñado. Porque hay muchas personas que a las raíces hebreas, a la palabra del Señor, le tienen como idea, porque le han metido un miedo. Sí. Un miedo de que no, que eso no es para ti, que eso es para los judíos, eso no es para ti. Pero entonces ustedes, lo que estábamos hablando la otra vez, que usted viene con, ¿cómo se llama? Caleb, Abraham, Rubén, Josué, son Pedro, nombres hebreos. Sí, O sea, le tenemos miedo, pero sí hablamos. ¿Ves? Jesús era hebreo. Sí, era un judío. Era hebreo, era judío. Y ahí está muy claro, en la carta de los Romanos dice que la palabra se le fue confiada. Se le fue confiada, ¿no? Y que hay muchas prácticas que el cristianismo, valga la redundancia, practica, que son tomados de los judíos. Por ejemplo, queridos amigos que nos están viendo en este momento, fíjense algo, cuando los cristianos bautizan, pero cuando se lee la escritura, ¿cómo los cristianos ven por primera vez un bautizo? O leen el asunto de un bautizo. ¿A quién ven bautizando? A un levita llamado Juan, conocido como Juan el Bautista. Ese Juan el Bautista era un levita, y ¿saben qué? Era judío. Entonces, cuando ustedes vean cristianos o nuestros amigos y hermanos cristianos estén bautizando, están haciendo una práctica hebrea. Cuando ustedes vean a un cristiano ungiendo con aceite, están practicando eso viene del judaísmo, porque recuérdense que la carta de Santiago es una carta dirigida a los creyentes de origen judío. Entonces, el ungir con aceite es judío, el bautizar, que en hebreo es tevilá, es una práctica hebrea. Los cristianos que diezman es una práctica hebrea, y muchas cosas más que no daría tiempo para explicar todas estas cosas. Sí, aquí hay muchas cosas que quisiéramos hablar y que siempre pues, comenzamos con un tema y se nos abre el tema. No, y que sin ninguna intención ni de herir, ni de causar. En honor a la verdad. Exacto, la verdad, sin causar ninguna molestia. Queremos siempre decir la verdad o lo que se nos ha enseñado, quererlo transmitir a ustedes, porque nosotros también podíamos haber pensado diferente, pero gracias al Eterno que nos presentó la verdad, y en honor a la verdad nos gusta darle la enseñanza,
enseñarles de lo que hemos aprendido. Sí, y quizás hay muchas cosas que no están absolutamente descubiertas o estén a la luz, pero la palabra dice que algún día nos aclarará todas las cosas. Claro, no podemos en decir que milenio. tenemos la verdad absoluta. No, para nada, no podemos tampoco tenemos la arrogancia, como dice nuestra hermana, de que tenemos la verdad absoluta y que nos lo conocemos todo. El apóstol Pablo pudo decir, en parte conocemos, en parte profetizamos, pero sí hacemos un esfuerzo grande por enseñar la palabra lo más apegado posible a las escrituras, y la manera de hacerlo es a través de la raíz hebrea, porque quiero aquí aclarar algo: la raíz hebrea no es una religión. La raíz hebrea es una metodología, una manera de interpretar las escrituras bajo su perspectiva y esencia original, que es hebrea. Claro, y así con sus preguntas que ustedes hagan ahí debajo, cualquier pregunta que ustedes tengan, que quieran hacernos, que si nosotros la sabemos, se la damos. Si no la Y si no la preguntamos. sabemos, se la preguntamos a nuestras autoridades. Y si nuestra autoridad, esperamos que vengan más en el milenio y se la preguntamos. Sí. Te la preguntamos. Para que solución. Yo tengo una persona por ahí que tiene una lista. Que lo van a remitir a Pablo. Sí. Yo tengo mis preguntas también. No, reservadas para el No, misterio. claro. pero yo, la que yo tengo por ahí se van a decir, vaya con Pablo. Ok, continuamos entonces con nuestra enseñanza y ahora vamos desglosamos algunos versículos donde claramente sale que Pablo se preocupaba por guardar las festividades. Ya, Pablo, Cualquiera que fuera Yeshua. Pentecostés, Pesas, que es Pascua, cualquiera de las festividades que están en Levítico 23, ellos guardaban las festividades. Pero queremos hacer, en este momento queremos hacer una diferencia entre un tema bien complejo, pero a la vez bien interesante. Porque hay un tema referente a algo que está en las escrituras que se llama la Cena del Señor, pero otras personas llaman la Santa Cena. Entonces, ¿Santa Cena o es Cena del Señor? ¿Y qué es eso de Cena del Señor? ¿A qué se refería esta Cena del Señor? ¿Es una cena que se hace cada cuánto tiempo? ¿Diario, mensual, semanal, anual? O sea, ¿a qué se refiere cena? ¿Y si es cena o es desayuno? ¿O qué es realmente lo que... O sea, queremos indagar siempre, y es bueno aclarar esto, siempre bajo un basamento bíblico. Nosotros no queremos inventar nada, queremos que todo está en las escrituras y como dice, ella es una espada que ella de dos filos. Así es, o sea, es una espada de dos filos y es necesario que todo sea bajo el basamento El marco bíblico. escritural. Así es. Entonces, vamos a comenzar sobre este tema en 1 Corintios 11, 20, 21. Dice de la siguiente manera: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ahí está, aquí, esta parte es la que quiero que acotemos, More. Esta parte donde dice la palabra cena del Señor, no dice Santa Cena, o sea, dice cena del Señor. Eso es importante aclarar, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pero lo que quiero acotar aquí dice cena del Señor. ¿Qué significa esto, cena del Señor? Bueno, primeramente hay que aclarar la siguiente. En el mundo cristiano se ha dado una mala enseñanza, con todo respeto lo digo y con responsabilidad, de que la Santa Cena es como especie de una festividad o de un sacramento. Resulta que cuando nosotros buscamos las festividades del Señor, las festividades bíblicas que son del Eterno, que aparecen documentadas en el libro de Levítico, por ningún lado aparece la palabra Santa Cena. Quiere decir que la Santa Cena como tal no es una festividad bíblica. Debemos entender que el título que aparece muchas veces como institución de la Santa Cena, eso es un título, más eso no está inspirado, eso no está en el registro de las escrituras. Los títulos son colocados por hombres. En cambio, fíjense algo, cuando aquí hablan de una cosa es la Santa Cena y otra cosa es la Cena del Señor. ¿Cómo es eso? La cena de que aquí se está hablando la cena de la festividad de Pascua, que se hacía una cena, cuya cena estaba dividida en una comida litúrgica. Es decir, ellos comían el pan sin levadura, comían hierbas amargas y otras cositas más que de repente en otra oportunidad podemos ampliar esos términos. Pero lo importante aquí es que cuando se habla de cena, se está hablando de una comida especial. De hecho, la palabra para la comida festiva que aquí se hizo como una cena de Pesas se llama seudá en hebreo, que significa
comida festiva, que era relacionada con la festividad. No podemos, una santa cena, como se ve en la mayoría de la iglesia cristiana, uno ve en algunas ve un pedacito de hostia con, bueno, solamente el sacerdote tiene el vino y lo demás, bueno, un pedacito de hostia que se lo dan, y en otras denominaciones es con un pedacito de pan, que dicho sea de paso, lo dan leudado. No digo que todas, pero he sido testigo presencial cuando participaba, porque yo participaba de esa santa cena y yo llegué a comer pan leudado. Se supone que esta es la cena de Pascua, la cena de Pesa. Y otra cosa, O sea, esta cena no la instituyó Yeshua, que No, como muchos creen que esta para cena nada. la creó fue el Señor. no o sea, señor, eso viene desde la Torá. Yeshua, por supuesto, Jesús la celebró vamos a hablar de esta manera, vamos que la magnificó, la haría de la mejor manera, pero simplemente Yeshua, como hijo del Eterno, como la Torá viviente, como la palabra de Dios viva, simplemente él, como guardaba los mandamientos, él estaba celebrando esta festividad. Jesús, Yeshua, celebraba la fiesta de Pascua, de Pesach. Ahora, si el personaje central del cristianismo es Jesucristo, la gran pregunta es, ¿por qué los cristianos no celebran la fiesta de la Pascua conforme dice la Escritura? No era la cena del Señor, la cena de Pascua no constaba de un pedacito de pan, un pedacito de casabe, un poquito de jugo o refresco de uva. No, trataba, aparte del vino ciertamente, del pan sin levadura ciertamente, también lo hacían con una comida, con una comida especial llamada seudá, y por lo tanto era de noche. era cena. Era cena. Yo no sé si ustedes han visto Desayuno. que la han visto que celebran la cena en el mediodía, Y desayuno. en la mañana. Y una vez yo estuve en una congregación predicando donde a las 9 de la mañana estaban dando la Santa Cena. Sí, O sea, y que es es como fuera usted de dice. lugar en todos los sentidos. Primero, no es una cena que se realiza o una festividad que se realice semanal ni mensual. No. Claro, eso es. Segundo, que no se hace de esa forma, porque no es un desayuno ni un almuerzo, es una cena. Una cena. Tercero, que no es como el pan como nosotros queramos, es un pan sin levadura. Sin levadura. Y se hace cierto, no vamos a decir que rito, porque no es la palabra No, rito. una liturgia, una manera de liturgia, hacer las y que cosas, de cada celebrarlas. cosa tiene un significado profético. Un simbolismo No, porque profético y espiritual. si se va a hacer la cena, hay que hacerla como se debe hacer. Ese tema lo vamos a tocar cuando dice indignamente, tomar la cena Eso vamos más indignamente. adelante. Vamos a hablar de Muchas eso. veces se ha tomado la cena indignamente. Si se dijera que se tomara en cuenta, bueno, no sé qué podría decir al respecto, si está fuera de tiempo, fuera de lugar, no sé si será tomado en cuenta, de qué manera el Eterno lo verá, no lo sé, solo Él, ¿verdad? Y bueno, gracias a su misericordia y su bondad, estamos y seguimos y continuamos, pero cuando ya se nos revela y cuando ya este tipo de cosas se nos abre el entendimiento y podemos entender que no era como lo hacíamos, porque es una cena que se hace anual y que es una festividad establecida en la Biblia, en la Torá. Entonces ya uno como que, cónchale, no era de la manera como lo hacía. O sea, uno entiende y se caen esas estructuras mentales, que es lo que realmente habla el rabino Rachaúl, ¿no? Que dice que lo más difícil es tumbar ese tipo de cosas, estructuras mentales. Exacto, esos Es lo que se- argumentos es lo que que se siempre- oponen al conocimiento de Los Dios. argumentos. Cuando toca desaprender para aprender. Exacto, y que Y tenga suficiente humildad. tenemos que ir viendo, porque se nos va a hablar en otros programas cuando hablamos de las primicias que se celebraban a mitad de año, a principio de Principio año, de enero. cualquier fiesta que tengamos, vamos a celebrar el día de cualquier De cosa, X, de X cosa, pero vamos a tener primicia, vamos a, igual la cena, pero era el pedacito de pan con el jugo de uva. Pero no es así. Es una vez al año, porque la fiesta del Eterno es una vez al año. Son 8 fiestas. Vamos a hacer- La única que se celebra semanal, De la fiesta de bueno, del eso ciclo se lo semanal. decimos más adelante. Eso es donde Todas son era. anuales, Sí. excepto esta que vamos a Exacto, hablar. esa es la que vamos a hablar. Vamos a continuar con otro versículo sobre este tema de la cena del Señor. Tú la tienes, ese versículo, 1 Corintios. 11:23. Ajá. Yo recibí del Señor el mismo lo que transmití a ustedes,
que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, él partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan, dice el 26, y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hay varias cosas, hay varios puntos que vamos a tocar ahí en ese versículo. Ahí es donde digo que me puede explicar esto de qué cena hablaba aquí el Señor. No, y una de las cosas que hay que resaltar ahí es exactamente que hagan esto en memoria de las veces que lo hagáis. Todas las veces que sea necesario. Todas las veces que háganlo en memoria de mí. Esto se ha malinterpretado. Algunas denominaciones lo hacen por lo menos los días, todos los días, cada vez que hacen una misa. Otras lo hacen una vez al mes, otra cada 15 días. La pregunta es, ¿será la manera correcta? Por supuesto que no, porque como dije anteriormente, la fiesta de Pascua, aquí lo que se está celebrando es una cena, sí, pero de una festividad llamada Pascua, en hebreo Pesa, que significa pasar por alto. Entonces, ¿cuál era la frecuencia de celebración de esta festividad? Una vez al año. Pesa es una fiesta, o Pascua es una fiesta de ciclo anual, que caía el 14 del mes primero, 14 de Nisan o 14 de Aviv. No se puede interpretar que las veces que, o sea, que podemos celebrar la cena de Pascua cada 15 días, semana. No, es incorrecto. Esta festividad, como dijo nuestra hermana, nuestro Señor Jesucristo Santo no instituyó el Pesa. Ya eso estaba escrito, ya eso estaba documentado en las Escrituras. Simplemente recuérdense que Jesús era judío y como buen judío observaba la Torá, cumplía los mandamientos del Padre, porque ejemplo nos dio. Y fíjense algo, la Escritura dice en las cartas de Juan que si alguno dice que permanece en él, en el Señor Jesús, en Yeshua, debe andar como él anduvo. Y nuestro Señor anduvo guardando los mandamientos de nuestro Padre, guardando la Torá, y las fiestas están en la Torá. Por lo tanto, las fiestas son inspiradas y son de carácter normativo para todo aquel que se considere pueblo del Señor, sea judío, sea cristiano. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Otra cosa que quería acotar aquí, Morey, que usted nos dijera que de repente entonces se tome de que, bueno, pero que es la única festividad que Yeshua la describe tan minuciosamente todo lo que ellos hicieron. Entonces por eso se basan en eso de que es la cena establecida por Yeshua. Pero realmente no es así. Es que estaban